Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal orientado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a evaluar o vamos a aprender cómo calcular la resistencia de elementos sometidos a compresión, elementos de acero, y vamos a responder a la pregunta cuánta resistencia alcanza una columna en particular. Y para ello vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Eh, Cabe aclarar que el elemento solo se somete a carga axial de compresión, todavía no se somete a momentos flexionantes, pero en esta primera temática vamos a hablar acerca de cómo determinar resistencia en compresión si se tiene una columna o un elemento de esta naturaleza sometido únicamente a carga axial de compresión. Y para ello vamos a considerar el efecto del pandeo flexionante, todavía no vamos a meternos con el pandeo flexo torsionante. eh, Vamos a comenzar evaluando esta condición y para ello vamos a tomar de ejemplo la columna que ven ahí, es un perfil, vamos a usar un perfil estructural W10 por 22 y un acero estructural A36. Como vemos en la imagen, se tiene soportada lateralmente en una de las dos direcciones la columna a 2.5 metros desde el apoyo superior. Vamos a comenzar con la solución y vamos a ir explicando paso a paso el análisis. Lo primero es que hay que consultar las propiedades geométricas de la sección transversal en cuestión. Ahí la recomendación es recurrir ya sea a los manuales generales o a los manuales de los perfiles que nos dan o que nos proveen finalmente los fabricantes. En este caso, la sección W10 por 22 alcanza un área de 41.9 centímetros cuadrados y radios de giro en X y en Y de 10.8 y de 3.4 centímetros respectivamente. Vamos a hacer el traslado o la transformación a unidades inglesas porque el problema lo vamos a desarrollar en el sistema inglés. Otra cosa importantísima es definir la orientación adecuada que le vamos a dar a la columna. Como decíamos al principio, se trata del mismo elemento en compresión y tiene condiciones de soporte distintas en una y en otra dirección. ¿Cómo decidir qué orientación es la más adecuada? Bueno, pues hay que observar que para una sección W el eje fuerte es en la dirección X. Es importante notar que la disposición de las propiedades inerciales más grandes que se dan en X, conviene que nosotros las asociemos o la orientemos la columna en el lado donde se tenga la longitud más grande. Por eso estamos asignando la dirección X o el eje X para la longitud completa de 5.5, mientras que para el eje débil, que es el Y, le estamos asignando el otro lado o la otra cara, donde la longitud va a ser más corta, ¿no? En la otra dirección la longitud es de 3 metros, la más grande de las dos, considerando que existe ese soporte lateral. El paso posterior es obtener los valores de la constante de Euler, la constante de pandeo de Euler, y la recomendación es acudir a los valores de diseño. Para ello, el manual establece en la tabla que observan ahí, el manual de la ISC, diferentes condiciones de frontera. Pueden ver que hay una columna doblemente empotrada, una empotrada articulada, una biarticulada, y ahí establecen en el segundo renglón aparecen los valores recomendados para el diseño. En nuestro caso vamos a elegir en la dirección X una K o un factor, una constante de Euler de 1 para la dirección X, dado que las condiciones de frontera son biarticuladas. Mientras que para la dirección Y vamos a tomar una K de 0.8, dado que si notan, en la cota de 3 metros tenemos en la parte inferior, que es la base, empotramiento, y en la parte superior una articulación. Si notamos, nos recomienda el manual una K de 0.8 para esta condición en particular, que sería nuestra dirección Y. Una vez que tenemos bien determinadas las variables de entrada, comenzamos con el cálculo, y en el caso del cálculo hay que estimar la relación de esbeltez primeramente, que se conoce como K por L sobre R, y este análisis lo hacemos para las dos direcciones. Primero vamos a comenzar con la dirección en X. Vemos que la relación KL sobre R nos da 1 por la longitud,
que es toda la longitud de 5.5 metros, transformados a pulgadas, entre el radio de giro en la dirección X, recordando que es el radio de giro más grande de los dos para la sección W que estamos analizando. Y luego en la parte inferior observan que calculamos un factor que es 4.71 por la raíz de E sobre FY. Este factor lo necesitamos de acuerdo a al manual de la ISC para poderlo comparar con la relación de esbeltez. En este caso este parámetro nos da 133.6. Y entonces recuerden que el manual establece que cuando la relación KL sobre R es menor a 4.71 veces la raíz de E sobre FY, entonces debemos de calcular el esfuerzo crítico con la expresión que ven en la parte inferior. 0.658 elevado a el cociente de FY sobre FE por FY. ¿Y cómo calculamos el esfuerzo F subíndice E? Pues lo calculamos de una manera muy sencilla, es el cociente de pi cuadrada por E, que es el módulo de elasticidad del acero, entre esa relación de esbeltez en la dirección X, obviamente, previamente calculada, que nos dio 50.95 al cuadrado. De ahí que obtengamos el esfuerzo F subíndice E, nos da 110 KSI, lo sustituimos en la ecuación del esfuerzo crítico de Pandeo, que nos marca el mismo manual, y vemos que hay una reducción de alrededor de 4.6 KSI respecto al esfuerzo de fluencia por el Pandeo registrado en esta columna. Una vez que nosotros obtenemos el esfuerzo crítico, aplicamos la expresión para calcular la resistencia a carga axial en compresión, que es phi subíndice C por el área bruta por el esfuerzo crítico, que acabamos de calcular previamente. De ahí que obtengamos una capacidad de 183 kips, que aproximadamente son 83 toneladas, y es importante hacer notar que phi subíndice C, que es el factor de resistencia en compresión, de acuerdo al mismo manual es de 0.9. Este es el resultado para la dirección X, que es donde tenemos la mayor longitud, pero también tenemos el mayor radio de giro. ¿Qué nos hace falta? Pues finalmente aplicar el mismo desarrollo, pero para la dirección Y. ¿Cuáles son los puntos importantes? El factor K cambia a 0.8, ya lo discutimos previamente, la longitud se reduce, que en este caso son 118 pulgadas, y el radio de giro también usamos el correspondiente a la dirección Y, que es el radio más pequeño. De ahí que descubrimos que la relación es 70.51, obviamente es menor que el factor de 4.71 por la raíz de E sobre FY. Acuérdense que nos dio 133 y por eso es que seguimos empleando la misma expresión para calcular el esfuerzo crítico. ¿Cuánto vale este esfuerzo crítico en la otra dirección? Se reduce sustancialmente, dado que se cambian sustancialmente los cálculos o los números, y llega hasta 27.7 KSI. De ahí que sustituyendo en la ecuación de la resistencia axial en compresión, vemos que logramos una resistencia total de 161 kips, algo así como 73.3 toneladas. Vemos pues que la dirección Y se vuelve crítica, dado que es la que deriva en una resistencia P subíndice R a carga axial de compresión más baja. ¿Con cuál nos quedamos? Pues nos quedamos finalmente con la que tenga con la que alcance la resistencia más baja de las dos direcciones.